el tema del estudio. Las 4 o 5 ideas básicas que hemos comentado y que hemos presentado han sido: uno, el índice, que como tú conoces, lo sacamos hace 2 años. Hace 2 años. Lo sacamos hace 2 años, con periodicidad semestral. Buscábamos el que tuviera capacidad de anticipación. Es decir, no es tanto, no es en absoluto una pretensión cuantitativa de la exactitud del dato, del porcentaje de no sé qué, sino un marcador de tendencias. Y yo creo que los datos de los últimos periodos han acertado y se han anticipado de las tendencias, cuando ya decíamos a finales del 2007 que el primer semestre de 2008 iba a ser un crecimiento muy limitado, en el primero dijimos que el segundo iba a ser de caída. Ya preveíais la crisis, se puede decir, ya la preveíais antes que el gobierno, que la vio más tarde, ¿no? Vosotros ya estabais, los directivos de marketing ya estabais un poco notando esa tendencia. Directores de lógico, porque es un parte de su trabajo. Estáis cerca del consumidor. Tienen que tener capacidad de anticipación, si no, no tiene sentido que estén en su sitio. Que sí, tienes razón. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha validado el índice, con independencia de mayor o menor acierto del porcentaje o del valor en concreto. Dos, el hecho de que, como tenemos 50, 60 grandes compañías, probablemente algunos de los datos, ya ha surgido con el tema de ventas propias, sean los que corresponden a esas grandes compañías. Eso se traduce en que, por ejemplo, previsiones de mercado total sean más pesimistas o menos optimistas, según se quieran mirar, que las que podrían marcar pequeñas o medianas compañías de ese mismo sector, y sobre todo sus ventas propias están menos afectadas por la crisis, la recesión o lo que sea, porque son los grandes que tienen más medios para defenderse, más capacidad para bajar precios o más capacidad para reaccionar. Porque la encuesta se hace entre vuestros socios solo, ¿no? Asociados, o entre las 60 grandes compañías españolas de ese sector, son los que con independencia que sean o no socios, yo diría. La mitad son socios del club, la otra otras no. Son Sí, grandes compañías, y de ahí los directores de marketing de esas grandes compañías son los que se han encuestado. Entonces, nuestro objetivo es esa anticipación y esa capacidad de ser índice de y para directores de marketing de medianas, grandes compañías que marcan más tendencia que la pequeña. Referido a este periodo, que hemos recogido información segunda quincena de noviembre y que se refiere al primer semestre de 2009. Uno, y fundamental, una caída creciente del mercado total en prácticamente todos los sectores, por no decir en todos, en algunos más dramáticos que en otros, pero en todos. No se salva nadie, ¿no? Hacia abajo. No se salva nadie, todos los sectores igual. Todos caen. Dos, no sé si decir más dramático, al menos tan dramático, el hecho de que también por primera vez las ventas de la propia compañía estén en negativo, con 2 excepciones que son cero, es decir, ni siquiera en positivo, que es automoción y productos tecnológicos, donde creemos que hay un factor más de la casualidad de que el último trimestre ha sido tan malo que la previsión del próximo puede ser algo menos malo que lo que ha sido la realidad del último trimestre, pero significa simplemente me quedo tan mal como estoy, no es que vaya mejor, ¿vale? Y inversión publicitaria que sigue cayendo. Entonces no tenemos ninguna buena noticia. Ya veo. Porque no nos ha llegado ninguna buena noticia. Los directivos, lógicamente, esto lo achacan a la crisis financiera que está viviendo nuestro país, o la crisis global, o a que también hemos fallado un poquito en el marketing que hacemos y tenemos que haberlo hecho un poco mejor para que el consumidor sí se anime más. ¿Cuál es un poquito, dónde estará? ¿Eso no lo habéis preguntado mejor? O a lo mejor tú lo tienes como feeling de que hablas con mucha gente. ¿Cómo ven ellos? ¿Dónde ven el culpable, vamos a decirlo así, o la razón? Creo que lo que pasa es que estamos en la segunda crisis. Estamos pasando la financiera, pero tenemos la crisis de consumo, tenemos la crisis de demanda, que viene en parte arrastrada por la crisis financiera, por la crisis de no crédito, por la crisis de lo que sea, pero que hay también una crisis de demanda clarísima. Entonces, más allá de que no haya crédito para comprar, es que la gente no quiere comprar. No está animada. A ver qué pasa. Que no parece que las noticias del empleo sean precisamente maravillosas, ni siquiera las de investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, etcétera, ni siquiera esas son buenas. Entonces, y el consumo de la Navidad, que empieza otra vez a animarse un poco. Navidad siempre se anima la cosa. ¿Qué piensan ahí? ¿O eso es demasiado? Sí, bueno, de todas formas, el hecho de que estén anticipando las rebajas es un dato bastante claro. También de hecho, esta mañana en radio he oído que creo que en Andalucía oficialmente ya han permitido que sea el día 2 en lugar del día 6. Sí, que lo han anticipado porque saben que tienen que ayudar al comerciante. Y el que no tiene rebajas oficiales tiene las oficiales. Entonces, estamos donde estamos. Sí. Así que vamos a pasar. ¿Y esto cuánto tiempo prevéis que va a ser? Ya que anticipáis las cosas. Es otro dato bastante preocupante. Me interesa. Creo recordar que es casi el 75% de las respuestas que tenemos hablan todo el 2010 o incluso el 2011. De hecho, y sigo hablando de memoria,
el 63% de las respuestas dicen durará todo el 2010 y el 10%, además de ese primer 63%, hablan todo el 2011. Por eso digo que prácticamente el 75% de las respuestas dan o todo 2010 o incluso todo el 2011. Me parece que haya motivos. En este mercado de recesión después de la financiera, a lo mejor en el sector concreto de finanzas empieza a remontar un poco antes, etcétera, etcétera, pero lo que es el gran consumo, automoción, energía, el dato está ahí. Así que hay que aguantar, ahí no queda otra que aguantar, ¿no? Es lo que sí. nos queda a todos. Que hay que llorar lo mínimo, y trabajar lo máximo, ¿no? Ponerse a hacer cosas, pero que el panorama está así. Sí. ¿Algún consejo que han dado, que se puede dar? ¿Algún consejo para, como dices tú, hacer cosas? ¿Qué puede hacer ahora un directivo de marketing ante estas perspectivas? No hemos pedido soluciones, no hemos pedido qué está haciendo tu compañía, lo único que parece que no están, lamentablemente, es aumentando inversión pública. Y con toda esta crisis que estamos viendo, estos datos así desgraciadamente negativos, ¿hacia dónde va a ir entonces la inversión publicitaria? ¿Eso lo habéis preguntado? ¿Si más televisión, más radio, más internet, supongo? No sé, ¿hay una tendencia que puedas también comentar? Lo que sabemos, después de 5 olas, es que esta es la segunda ola de las 5 que tenemos, en que es más bajo el efecto de traslación del presupuesto de inversión publicitaria a fines no comerciales. Es decir, parece que lo que han dejado las compañías es de pasar dinero de, entre comillas, publicidad a responsabilidad social corporativa, patrocinios, todo eso. Eso se ha frenado. Lo han frenado y lo meten más en vender. Poco, mucho o regular que tenga, donde lo hemos puesto toda la vida, detrás de la marca. Ya vendrán tiempos mejores para la responsabilidad social y para el patrocinio de las carreras. Ahí está el ejemplo de Honda la semana pasada, ¿no? Un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo ahora mismo. El ejemplo de Honda, ¿no? Que se ha retirado de la Fórmula 1. Es decir, por ahí va la cosa. Parece que lo van a tener más duro todos esos subsectores dentro de la publicidad que el tradicional de publicidad en medios. O en el punto de venta, a lo mejor, etcétera, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. De hecho, es una hoja, una letra pequeñita, pero de tal forma que se conteste. Porque el problema es que si no, no lo contestan. Entonces, tenemos que llegar a un compromiso de tener el dato, que es mejor que no tenerlo. Y esa pregunta iba un poco, pues, globalmente, si se va hacia otros tipos de actividades, pero no hay específicamente esa diferenciación. Oye, otra pregunta más y yo ya termino, ya hago mi cupo. Contrasta la caída de la inversión global, que dan ellos 4 y pico %, eso que era. 4 o 9, ¿no? Sí, pero no son porcentajes, ¿eh? Es un índice. Es un índice. Bueno, pero que en definitiva, pues es un índice que dentro de lo malo dice, pues es tolerable todavía, ¿no? Pero tú hablas con los medios de comunicación, los medios clásicos, los medios convencionales, y salvo internet y los canales temáticos, pues son unas caídas bestiales. Incluso en la televisión, que se habla de un 12%. Ya te digo algún dato suelto para que... Aquí lo importante es el gradiente, digamos, es la caída, la inclinación y el sentido. Por eso no es un porcentaje. Habría sino que ponderar, habría que decir, sería muy complicado hacer un indicador y hemos preferido hacer un más cualitativo, como planteamos desde el principio, que lo que importante es que nos diga en qué dirección y el gradiente, es decir, si se recupera fuerte o si baja fuerte. Porque es verdad, es decir, si fuera un porcentaje dices, pues bueno, esto no es mucho, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando ahora que el tema del mercado total baja de un -2 a un -6, es decir, está multiplicando por 3, es decir, la caída está agudizándose, ¿no? En el caso de la inversión publicitaria, pues ha pasado de -4 a -4,9, pero es que lo lógico hubiera sido que hubiera recuperado, pues que hubiera sido positivo, porque el siguiente semestre, es decir, que eso es el gap que tenemos, ¿no? No es un porcentaje, hemos querido rehuir de ese tema, y lo importante es eso, en qué dirección va y hasta dónde la inclinación, el gradiente de la que... Es un índice, ¿no? Desde el principio lo hemos dicho muy claro, es decir, no toméis el porcentaje como el -8 o el +8, el tema es la tendencia, eso es lo que estamos tratando de detectar aquí, sobre todo anticiparnos a través de la tendencia. Pero de hecho, y un poco en relación a lo que tú dices, aquí, ponderamos de la misma manera la gente que hace inversión en automoción con la gente que hace inversión en energía. No tiene nada que ver los tamaños relativos como mercado publicitario, tener las cuentas de coches a tener las cuentas de energía, por ejemplo. Pero de todas maneras, para darte un dato, en un sector como es finanzas y seguros, que no está mal, hay un 20% de las respuestas que dicen que va a decrecer su inversión
más de un 15%. Un 14% de gran consumo, que tampoco está mal, dice que va a decrecer más de un 15% su inversión. Es decir, esto es un índice donde hay valores extremos, donde no ponderamos yo soy de automoción, yo soy de energía, yo soy de gran consumo, y que por eso nos sirve para marcar una tendencia. Pero si buscamos puntos aislados en la historia para marcarlos en algún sitio, pues hay cosas como este. El 20% de las compañías de medios nos dicen que van a reducir su propia inversión, lo cual ya es mucho reducir, más de un 20%. Vale. Puntos sueltos. Una vez más, para marcar tendencias, no para decir la exactitud de la mediana y de la desviación típica, ni el nivel de confianza, ni nada por el estilo. Puro índice cuanticual. Hasta ahí podemos llegar. Quizá esté también en relación con las grandes compañías que decías tú antes, y las medianas y pequeñas compañías. Si preguntamos a las medianas y pequeñas, se corta. Ya, mi compañero podríamos hablar. Y el otro, y después pues reduzco un 6%, un 8%, un 10%. Es la combinación de los dos, el tamaño y el que no buscamos porcentaje absoluto, ni siquiera relativo, sino tendencia. Pero es que los que marcan tendencias suelen ser los grandes anunciantes, ¿no? Los grandes. Una pregunta, aunque he llegado tarde, lo que veo ahí, las ventas propias son pesimistas, ¿no? Es decir, que bajan, se puede decir, bajan bastante, mientras que la inversión publicitaria, a pesar, son menos pesimistas, ¿no? Se queda bastante equilibrada, del -4, -4,9 es poco, pero las ventas sí van a bajar y luego el mercado lo ven fatal, porque ahí sí que hay una bajada del mercado total. Es decir, ¿cómo se entiende eso? Es decir, la publicidad va a seguir, pero mis ventas bajan, pero voy a seguir invirtiendo. Es decir, ¿que se puede ver como algo positivo esto o cómo lo puedo...? O es que, como he llegado tarde, por eso, perdona. Básicamente, el hecho de que ventas propias caiga menos que ventas mercado total, la única explicación es que aquí estamos hablando de los grandes o muy grandes en cada sector. ¿Vale? Lo cual es lógico que el grande caiga menos que el pequeño. Incluso el pequeño a lo mejor hasta se muere. ¿Vale? Entiendo. Entonces, eso es el primer elemento. Segundo elemento, con inversión publicitaria, volvemos a lo del Manolo. No tomes el -4,9. Lo que dicen es que todavía su primer semestre del año que viene va a estar por debajo del semestre anterior, lo cual ya es muy triste porque el semestre anterior estaba muy por debajo del semestre anterior. Ya es decir, vale. Sí, que hay que verlo en relación. Ya nos hemos pasado al precipicio, estamos allá. Sí, entiendo. Hay siempre un cierto pudor cuando se le pregunta ¿cómo van a ser los resultados de su compañía o tal? También. Siempre hay un cierto pudor cuando hablan de la propia, a pesar de que después los datos no salen individualizados y esto. Ellos siempre dicen, no, los otros irán mal, yo iré, iré mejor. Ya han perdido el pudor. Ya han perdido el pudor. Están todos en una playa nudista. Hay dos cosas, uno es el pudor y otra es también la consideración de que uno es capaz de llevarlo mejor que los demás, ¿no? Porque si no, no estarías en ese puesto, ¿no? También. El otro día en Alemania se escuchaba un dicho de una gran personalidad del sector publicitario que decía que las marcas son como faros. Entonces dice que cuando hay niebla, crisis, lo que no puedes hacer es apagar el faro, porque entonces sí que nos damos el golpe, es decir, no vemos ya el faro si venimos al puerto, ¿no? Entonces él dice que hay que seguir poniendo el faro a la luz. Aquí se puede entender que en España, ese dicho que me gustó porque sonaba bien eso del faro, que en España la gente quiere que nuestros directivos de marketing han perdido un poquito el norte y se han puesto muy nerviosos y quieren apagar ese faro, quieren ya dejar de, podemos decirlo así tan drásticamente, por esa bajada que dices. Cambiará la frecuencia del faro. Los faros tienen su frecuencia. Cambiarán la frecuencia. No, y que yo creo que todos los que hemos tenido alguna responsabilidad en marketing sabemos cómo funcionan estas cosas. Es decir, la primera caída en ventas justifica una mayor o un mantenimiento de la inversión publicitaria en función a que si no me va a ir peor. Hasta que llega un punto de abajo, que se llama eso del beneficio, el gross margin, cada compañía lo llaman de una manera, donde dicen, pero menos de no sé qué, ni hablar. Y cuando llegas al menos de no sé qué, volvemos a una pregunta que nos han respondido aquí, que es, ¿por qué razón modifica usted su inversión publicitaria? Simple necesidad de ahorro, es decir, me lo han dicho desde arriba, es la segunda razón de manejo de ese estimado de inversión publicitaria en todos los sectores. Se han acabado los argumentos marketing, los del faro, etcétera, los que hemos usado todos cuando teníamos que ir a Londres a defender que manteníamos el presupuesto publicitario, nos han dicho, maravillosa teoría, pero me baje usted un 15%. ¿Vale? Sí, eso siempre, teóricamente siempre se ha dicho eso y nunca ha ocurrido eso. O raramente, o en raras ocasiones. El primer golpe lo aguanto. En raros casos. Al segundo puñetazo ya dice, date por...
Y al final los financieros dicen se acabó. Eso son. Cierran el grifo, ¿no? Yeah. Has hablado antes de que en lo que son previsiones de ventas propias, había dos excepciones, si se podía llamar así, la automoción y tecnología, ¿no? Sí, equipamiento de tecnología. ¿Tecnología también es algo más positiva en inversión o no? No, es casi cero. Es un poco negativo, pero cero. Automoción es prácticamente cero. Son cero. Cero peloteros, ¿no? Se llama eso. Ten en cuenta que, claro, la automoción también está muy ligado, no solamente es el mercado de turismo a particulares, sino también es el de empresas, ¿no? Y flotas, ¿no? Flotas de alquiler y tal. Y yo puedo contar una anécdota que estaba contando antes y tal, pues yo tuve que llevar el coche al taller o tal, y había una explanada llena de Mercedes, deportivos y tal. Y le dije al taller que dejé, digo, ¿y esos qué son? ¿Son en depósito y tal? Y dice, no, esto es una financiera de un banco. Y dice, no, estos son impagos, financiación de leasing y tal. Y dice, y tengo 2 Ferraris y un Maserati aquí en la nevera. Quiero decir que depende mucho también de eso, no es el particular. El particular depende porque tenga crédito o no tenga crédito, pueda financiar el coche, ¿no? Pero el otro es muy importante. Hubo hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, que General Motors quería cerrar la planta de Zaragoza, de Pedroleras, y consiguieron un contrato para una flota de alquiler y con esa cifra de venta convencieron a General Motors de que no, que tenía sentido, ¿no? Es decir, que es un mercado que va muy ligado a la coyuntura general, a las empresas, y es como el de la energía, ¿no? No son los consumidores, sino son las grandes fábricas, y si cierran un turno, si en Martorell la SEAT cierra un mes, pues oye, eso es un consumo muy importante de energía, ¿no? Por las 2 semanas en que hemos hecho el trabajo de campo, coinciden con 2 cosas que no sonaban mal para la automoción, posibles planes de ayuda, no sé qué, no sé cuánto, en genérico. 2, todo el tema del Renove 2, el Renove 3, ya no sé en qué Renove estamos, porque aquí se producen 2 cosas en la automoción. Uno, ese creer que no van a vender, mucho menos muy pocos que ya han vendido en el segundo semestre, sino que incluso hablan de posible aumento de inversión publicitaria. Como si hubiera una expectativa detrás de a ver si eso motiva el mercado, no sé si el de la flota o el otro, pero yo creo que ha sido en parte coyuntura nuestra concreta de cuando hemos hecho las preguntas. A lo mejor una semana antes o una semana después también en la automoción había más pesimismo. Oye, en junio es cuando se venden más coches, de cara al verano, de cara a vacaciones, ¿no? Al sector residencial o empresa, o digo, perdón, al turismo en particular. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Muy bien. Creo que todavía queda algo de café, por si alguien...